Álvaro, vamos a analizar un poco lo que es la política internacional, vamos a tratar de hacer una charla distendida pero profunda también, y hemos convocado aquí en esta mesa de trabajo a Guillermo Glieti, que actualmente es subdirector del CELAC, pero también es un especialista, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, y a lo largo de su vida académica se ha concentrado en lo que son todas las problemáticas de desarrollo económico, como la inversión extranjera, la relación ahorro-inversión y demás. Así que a Guillermo Glieti estamos saludando en este momento. Álvaro Torrile y Sandra Sicaré te saludan. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, el tema convocante es un poco analizar lo que está pasando con esta rebelión popular, esta situación que se está dando en Colombia y que de alguna manera también es un poco un espejo de lo que puede pasar en toda la región. Queríamos tener en principio una mirada tuya sobre el tema, un análisis. Sabemos que estás siempre analizando estas situaciones. Bueno, perfecto, Álvaro, te voy a dar mi primera impresión. Yo diría que, tal como decías, tal como insinúas, digamos, esta es una película que estamos viendo en otros lados. No es una primavera árabe, pero sí hay un fenómeno extendido en toda la región de cansancio, de agotamiento con un modelo económico. Fíjate que los países que eran los mejores representantes de la aplicación sin límites de un modelo de organización social neoliberal, es decir, con un predominio absoluto del mercado, pues eran básicamente Chile y Colombia. Y en estos dos es donde más ha arreciado el descontento social. Quizás podemos agregar a otro, que es Perú. Y en Perú, que es otro de los países modélicos, pues también se ha solucionado de otra forma, o se está, ¿cómo decirlo?, se ha canalizado a través de otra forma, que es con el voto masivo o mayoritario a un representante de ideas más progresista, que es Pedro Castillo. Así que hay un fenómeno común en todos lados, que es el cansancio con un modelo. Y te diría que no solo sucede en América Latina, también sucede en Estados Unidos. Digamos que si le tuviera que poner fecha al fin de la confianza en la globalización, creo que fue la crisis que empezó con los primeros choques bancarios ahí en el 2007 y continuó hasta el 2009, incluso con Joe Biden como vicepresidente de Obama, salvando la banca internacional. Y en ese momento pasó lo mismo que en todos lados, digamos, cuando hay un gran descontento con un modelo donde tenés grandes segmentos de la población que no ve progresos, que no ve mejora, que ve que su situación es peor que la de sus padres y que no puede revertir eso. Y este es un aspecto psicológico fundamental, estar peor que los padres, es decir, el peor que el lugar de donde venimos, ¿sí? Claro. Es algo que genera mucho descontento y mucha frustración. Y en esa frustración, pues yo creo que a veces es una bola loca, digamos, que a veces gira a la izquierda, a veces gira a la derecha. En el caso de Estados Unidos giró hacia Trump primero, con mucho desconocimiento sobre quién era Trump. Una vez que se supo quién era Trump, pues giró hacia Biden. ¿Quién es Biden? Pues no viene el caso de esta entrevista y podríamos hablar un montón, pero está claro de que representa una visión progresista o keynesiana del mundo que vale la pena tener en cuenta. Entonces lo que está pasando en Colombia tiene relación con este descontento muy, muy viejo. Llegó Billetera Santa Fe, el programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app Plus Pagos y grandes beneficios para vos. Adherí ya a tu comercio. Ingresá en bancosantafe.com.ar, sección Empresas, /cobros y pagos, /cobros para enterarte más. Banco Santa Fe, acá, para vos. Para mayor información consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafe.gov.ar /ms/billetera Santa Fe. Estamos limpiando la ex zona franca de Bolivia. Dentro de poco tendremos un nuevo lugar para mirar al río. Municipalidad de Rosario. Daría la impresión, de que en un momento hubo un momento de agitación muy grande en el año 2019, tanto Chile, Colombia, en Ecuador, las grandes revueltas de esos años.
parecía como de alguna forma aplacarse, y en Colombia volvió a aparecer, un poco también por cierta insistencia de parte del gobierno en recetas que habían sido rechazadas, ¿no? Mira, en 2019 en Colombia, primero diría de que sí, que no es que fueran aplacadas el descontento, fue detenido el descontento, las manifestaciones fueron detenidas por efecto de la pandemia y la necesidad de tener cierta precaución, o gran precaución en esos momentos que no sabíamos cómo conducirnos para evitar los contagios y preparar el sistema sanitario, etc. Eso detuvo las movilizaciones, pero no detuvo la inercia. Apenas volvió a apostar por nuevas políticas regresivas, el gobierno de Duque saltó todo por los aires de nuevo. La reforma de 2019, hubo dos reformas. Una reforma, la que desató, digamos, el disparador fue el descontento que generó una reforma en el mercado de trabajo, en la ley de contrato de trabajo, una reforma flexibilizadora. Pero en el mismo año hizo una reforma fiscal también. Pero en este caso se trató de bajar los impuestos, sí, a diferencia de esta, pero se los bajó a los impuestos a las grandes corporaciones. Eso generó una transferencia de alrededor de 20.000, 19.000 millones de dólares al sector financiero, al sector corporativo, al sector extractivo de Colombia. Digamos que tuvo el objetivo de sostener su rentabilidad. Si esa reforma se diera vuelta ahora, tal como dice insistentemente Gustavo Petro, si se diera vuelta, no sería necesario lanzar ninguna reforma para revertir la situación actual de déficit fiscal generado por la caída de la recaudación y vinculado a la pandemia, ¿no? Así que no es necesario hacer una nueva reforma que caiga aún más sobre la gente. Simplemente con revertir esa que fue concederle más al sector corporativo colombiano, digamos. Pero lo que desató la furia, digamos, el descontento en ese momento fue la reforma laboral. Y ahora es la reforma fiscal, que sobre todo, a ver, mira, si te digo, hay cosas que son interesantes de esa reforma fiscal. No todo es malo, digamos. De hecho, hemos tenido discusiones con varios compañeros de que había cosas que había que, digamos, que poner en valor. Pero claro, ¿a quién le parecía justo en Colombia presionar más sobre la clase media o la clase media alta a cambio de que el resto de los sectores, las corporaciones, el sector extractivo, el sector financiero, no pusieran un centavo? Esa injusticia era algo que dolía demasiado. ¿Y por qué te digo que había algunas cosas buenas? Y porque había algunas cosas buenas. Por ejemplo, había un sistema de devolución de IVA para los estratos sociales más bajos, había un impuesto a la riqueza, como lo estamos haciendo aquí en Argentina, que por lo tanto era interesante. Yo lo hubiera corrido por izquierda porque era una tarifa, bueno, un poco como era un impuesto por única vez, y para mí era conveniente en un país así, que es tan informal, armar un impuesto al patrimonio, digamos, que sea permanente, aunque sea mucho más baja la alícuota, que sea permanente, sobre todo con fines registrales, porque si vos conseguís un buen registro del patrimonio del país, pues es más fácil detectar las infracciones a las leyes fiscales, ¿no? Había cosas que uno puede decir son buenas, hay que impuestos a las pensiones altas, sí, pero lo que pasa es que no eran tan altas las pensiones tampoco. Había un impuesto a los dividendos, había cosas para rescatar, pero era tan grande el descontento, sobre todo con esta injusticia del trato, de que algunos no ponían nada, y la presión siempre iba sobre los mismos de siempre, que son las pequeñas y medianas empresas colombianas y los colombianos en general. Bueno, pues ellos estaban muy descontentos. La decisión fue difícil, pero la tomé con mucha frialdad. Con los años fui perdiendo mi luz interior, y para una heladera no hay nada peor. Por eso me voy, pero los llevaré siempre pegados en mi corazón, como un imán. Es hora de dar lugar a una nueva heladera. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1 millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá, para vos. Válido para cartera de consumo, desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar. Municipalidad de Rosario informa los trabajos de poda y escamonda de la semana. Estamos trabajando entre las calles Pellegrini, Chacabuco, 1 de Mayo y Mendoza. Arriba, Rosario. Municipalidad de Rosario.
Da la sensación, Guillermo, cuando vos mencionas esto, que quizás los gobiernos neoliberales o estas instancias de gobiernos neoliberales, cuando hacen este tipo de reformas, tienen en cuenta el beneficio de las grandes corporaciones o del gran capital, y también hay como quien dice vulgarmente, tiran un hueso para las clases de menores ingresos, pero la que siempre queda totalmente afectada terminan siendo esas, lo que vos mencionabas, las clases medias urbanas, las pymes, puede ser que sea por eso, porque da la sensación que a veces también en otros gobiernos similares ha habido reformas de este tipo que se tienen en cuenta a los sectores quizás más vulnerados y también se los atiende, ¿no? Sí, es una historia clásica de policía bueno, policía malo, dar palo y zanahoria. Lo que me parece que acá ha sido demasiado el palo, la zanahoria para los sectores corporativos y la finanza. Y nada de nada para los sectores medios colombianos. Además hay muchas figuras muy decorativas, que la gente no se deje engañar, están como cansados con un gobierno al cual no le creen. Por ejemplo, retiró la reforma fiscal anunciando de que iba a haber una reforma, una modificación de la misma, ¿no? Y entre las cosas que empezó a proponer a los pequeños grupos organizados que tratan de representar de alguna forma las grandes manifestaciones que son irrepresentables, no sé si me explico, hay tanta diversidad de manifestantes que nadie puede representarlos bien, ¿no? Y ese es un problema que tiene todo tipo de protesta social. Pero al margen de esto, por ejemplo, les ofreció la gratuidad para los estratos sociales más bajos. Ellos tienen un sistema de estratificación social que a cada familia, dependiendo de dónde vivan, la clasifican del 1 al 6, y si sos 1 sos el más pobre, sos 6 es porque vives en el barrio más rico, y en función de eso definen casi toda la política social. Entonces les prometió a los estratos 1 a 3 que iban a tener matrículas universitarias gratuitas. Recordemos que ahí, en la diferencia argentina, la universidad no es gratuita, sino que es muy costosa, incluyendo la pública. Y la matrícula tiene que ver con... ¿y qué resulta? Que esto era un engaño. La matrícula que pagan los ciudadanos colombianos tiene que ver con su estrato social. O sea que el estrato 1 no paga nada de matrícula si es que logra ingresar. El estrato 2 y 3 pagan muy poquito. O sea que era mentira. Es muy poca gente, y además la que es beneficiada, porque de estos estratos en Colombia, donde no hay un sistema de becas, es muy difícil... era muy fácil para los colombianos darse cuenta que eso era una zanahoria muy engañosa. Además, las universidades públicas eran las únicas que iban a entrar en el sistema, es decir, que no le iba a financiar la universidad a los estratos 1, 2 y 3 en las universidades privadas, que lamentablemente en Colombia la mayoría de las universidades son privadas, y hay, menos de una media docena de universidades públicas, ¿sí? Nacionales por lo menos, algunas provinciales. Entonces, ¿quiénes iban a ser los beneficiados? Nada. Entonces el descontento, no hace más que arreciar, porque se dan cuenta de que es un engaño. Que es muy triste lo que está pasando en Colombia. Yo conozco el país personalmente, tuve la oportunidad de vivir ahí, como en otros países norteamericanos, y pues una de las principales conclusiones es que no hay nada más sobrevendido, no hay mejor producto del marketing en toda la región que Colombia. ¿Sí? Así como hay otro producto, es el más sobrevendido. Si uno conoce Colombia, va a ver que la situación de estándar de vida de la ciudadanía es lamentablemente muy bajo en general, y que la distribución del ingreso es muy mala. Yo conocí Colombia antes de la pandemia, y lo que está sucediendo es que desde que empieza Duque el gobierno y desde que empieza la pandemia, el número de la población, que ha salido y ha entrado en la pobreza, ya cercano al 50%, como en otros países de la región, como también está sucediendo en Argentina. Y por lo tanto el descontento es mayor. Y en estas circunstancias, ir a pedirle a este grupo social que se ha empobrecido, es decir, la ex clase media que ahora se ha empobrecido, ir a pedirle más esfuerzos, por ejemplo, subiéndole el IVA a algunos productos que antes no los tenían, pues les cae muy duro. Daría por la otro impresión lado, perdón, discúlpame, sí. Álvaro, que enganché la moto y no paré de hablar. No, pero está bien, te escuchamos. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Ventilar los espacios cerrados reduce significativamente los riesgos de contagio de COVID. Por eso, en tu casa, en la oficina, en el aula, auto, taxi o colectivo, abrí siempre las ventanas y ventanillas. Usá cubreboca, mantén distancia y lavate las manos con frecuencia. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. No, lo que te iba a preguntar justamente por lo que decías es que pareciera que la pandemia es en todos los países del mundo, pero se ve quizás más en América Latina, ha desnudado, digamos, qué países tenían algún grado, aunque sea mínimo, o heredado de algunas otras épocas de intervención del Estado para amortiguar estos golpes económicos, y los que estaban directamente librados a una distribución desigual del ingreso. Ha desnudado un poco también los modelos económicos y las clases políticas, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate vos que, por ejemplo, esta entrevista trata de Colombia, Duque iba a presentar una reforma al sistema sanitario, al sistema de salud, y la retiró también porque era parte del descontento de la ciudadanía. Digamos que el descontento fue disparado por la reforma fiscal y luego se amplió a la reforma sanitaria. Colombia tiene un sistema absolutamente regresivo de salud pública, prácticamente no existe. Todo depende, es un sistema privado y de muy mala calidad y de muy alto costo, que afecta sobre todo a las familias de clase media, digamos, que son las únicas que pueden pagarlo. Por tanto, esos son los más afectados incluso por esa reforma sanitaria. Colombia carece de un buen sistema sanitario y, bueno, digamos, estaba liberado a su aire, digamos. Es un sistema muy tipo selección natural, digamos. Sobrevive el que tiene el dinero, y lo hemos visto en varios países, sobre todo de la zona andina, ¿no? En Ecuador, en Perú y en Colombia, la lucha por el oxígeno, el mercado negro de oxígeno, situaciones dramáticas que revelan un Estado que no es ausente. Y al respecto, me gustaría agregar de que coincido con vos en el sentido de que si vos querés saber de qué tipo de gobierno tiene un país, lo que mejor que puedes hacer es estudiar cómo diseña sus políticas sociales. Claro. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Sabés cómo se llama el programa, el IFE? Ese ingreso de soporte, de auxilio para enfrentar la pandemia en Colombia. ¿Cómo? Se llama PIS. Se llama Programa de Ingreso Solidario. Cualquier política económica de ayuda, cualquier política social, uno de los objetivos tiene que ser no estigmatizar al receptor. Claro. Para que el receptor no se sienta pobre, ni se sienta que recibe una dádiva, ni se le pueda discriminar por recibir ese ingreso. ¿Me explico? Eso es un objetivo necesario. Y a los colombianos, al gobierno de Duque y Uribe, y agrego claramente porque es un gobierno de Duque y Uribe, que tiene una concepción de la dádiva de la ayuda social como una dádiva para los miserables, pues no se les ocurre, no es que se les ocurra una mala idea, simplemente para ellos tiene que ser así, de modo que el que recibe la dádiva se dé cuenta que es un miserable, al cual tienen que orinar, digamos. Sí, que recibe PIS. Es horrible, es espantoso. Sí. Y hay muchos casos de otros ejemplos de política también así. Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo. Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1 millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá, para vos. Válido para cartera de consumo, desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar. Municipalidad de Rosario informa los trabajos de poda y escamonda de la semana. Estamos trabajando entre las calles Pellegrini, Chacabuco, 1 de Mayo y Mendoza. Arriba, Rosario. Municipalidad de Rosario. Guillermo, y vos mencionabas recién el tema de Uribe y te quiero preguntar sobre el papel que por ahí juega también, por la represión que han tenido todas estas manifestaciones populares y demás, el papel de la militarización por allí de estos espacios a raíz de las manifestaciones que hay contra esas políticas. Y cómo puede incidir, ¿no?, a futuro en la conformación de los gobiernos. Es el modelo chileno, me parece. Incluso hace poco, la verdad que descubrí hace muy poquito en una entrevista que le hicieron en la radio La Pizarra a Gustavo Petro, que es, digamos, el que compitió en el balotaje con Duque, que perdió,
que actualmente, digamos, es un buen candidato, muy buen candidato del progresismo, pero sobre todo un tipo, a ver, a mí me encanta cada vez que encuentro algo colgado en la red, en cualquier lado, lo escucho porque es un gran pensador, admirable, digamos. Y él me hizo notar a mí y a muchos de que había todo un enfoque de militarización de la protesta social que tenía una raíz teórica armada por un chileno, un nazi, y bueno, es interesante estudiarla. Se llama algo así como la revolución molecular. Y él inventó, digamos, básicamente la idea es de que no hay una planificación central de la teoría, o una teoría foquista para armar revoluciones comunistas, marxistas, etc. Ellos suponen de que, digamos, se producen estos fenómenos que son marxistas, que agitan en la calle, y bajo esa teoría lo mejor que pueden hacer es armar un aparato represivo para evitar que estas revoluciones, que son descentralizadas, es decir, no tienen un comando central organizándolas. No está el Partido Comunista atrás, no está Rusia, no está la URSS, digamos, sino que son espontáneas, ¿no? Pero sí son, según ellos, son manifestaciones castrochavistas, como le llaman en Colombia, digamos, o marxistas, como le llaman en Chile. Bueno, y este señor, la verdad que no, apenas estoy desayunándome con estos enfoques, pues lo que ha propuesto un enfoque militar sobre cómo combatir estas marchas, estas manifestaciones ciudadanas. Y se han aplicado en Chile y ahora se están aplicando con la misma dureza en Colombia. Y bueno, una de las consecuencias, yo todavía no he estudiado cómo funciona, qué es lo que hacen, digamos, los militares, pero vemos los resultados, que son miedo, ¿no? El miedo es algo que contribuye a desalentar las manifestaciones y a cambiar las intenciones de votos de la gente. Y algo que está muy acostumbrado a usar el uribismo. Banco Macro le ofrece su espacio digital exclusivo para jubilados. Un lugar para que pueda consultar lo que necesita sin salir de su casa, con información clara para que realice sus operaciones habituales desde su celular. Además, cuenta con Macro Jubilados, un botón violeta que le permite acceder directamente a sus operaciones desde donde esté. Conozca los beneficios de cobrar su jubilación en Banco Macro en macro.com.ar/jubilados. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. Más información en macro.com.ar/jubilados. En Rosario ya aplicamos más de 229.000 vacunas contra el COVID. Todos los equipos de la municipalidad trabajan día y noche para aplicar de inmediato todas las dosis que llegan. Recordá que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, pero igualmente podemos enfermarnos o contagiar. Sigamos respetando las medidas de prevención. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Y es algo que hemos visto en el 2019 en todos los países en los que se han dado este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. En Ecuador también. ¿Y cómo ves cuál va a ser el impacto regional, digamos, en esta tensión que hay permanente entre proyectos, por dar dos grandes definiciones, digamos, proyectos más progresistas o proyectos de derecha en la región, en esta disputa? ¿Cómo se ubica y qué proyecciones puede tener este caso de Colombia? Bueno, no sé, me da la impresión de que estamos en un gran campo de entrenamiento y de exploración sobre cómo reprimir la protesta social o el descontento social. Parece que el mundo está sufriendo grandes cambios, que eran los que mencionaba al principio. Aparece un Joe Biden, por ejemplo, que tiene un discurso muy keynesiano, muy progresista. Ahora, nosotros somos latinoamericanos y conocemos muy bien que no necesariamente el discurso, la retórica de los gobiernos progresistas norteamericanos conducen a una política de ellos a favor de la misma política en el resto del mundo. No sé si me explico. No que Joe Biden vaya a hacer políticas keynesianas en Estados Unidos no quiere decir que se pueden aplicar o que ellos permitan aplicar políticas keynesianas acá. A mi criterio, lo que sucede es que, bueno, Joe Biden está un poco enfrentado, digamos, con la burguesía financiera internacional, que es muy poderosa, muy pequeña, muy concentrada y se conoce bien. Y él le llama Wall Street, yo le llamo burguesía financiera internacional, porque Wall Street, van todos, de todo el mundo, de cualquier nacionalidad, se renacionalizan como integrantes de Wall Street, digamos, pero es un nombre más apropiado llamarle burguesía financiera internacional que Wall Street, porque es una burguesía que no tiene nacionalidad, como sí lo tiene Wall Street, ¿no?
Entonces, él va a tener que negociar con Wall Street. Y me parece que, como siempre, para poder hacer una política progresista al interior de Estados Unidos, va a dejar campo abierto para que hagan lo que quieran el resto del mundo. O sea, que es una moneda de cambio. Sí, hagan lo que quieran, le va a decir a las corporaciones. Digamos que las corporaciones norteamericanas, o las que, mejor dicho, las corporaciones que representa Wall Street, van a tener manos libres para hacer lo que quieran en el resto del mundo, y esa es la estrategia de la carta que va a cambiar Joe Biden para poder hacer un poco más de progresismo al interior. Así que acá lo que estamos viendo es algunos gobiernos nacionales en América Latina tratando de conseguir los favores de Wall Street, o al menos evitar el antagonismo con Wall Street. Y eso es algo muy delicado. Fíjense, todo lo que está haciendo Colombia ahora es una reforma fiscal para cubrir un bache fiscal que amenaza lo que llamamos el grado de inversión o investment grade, que es la calificación de la deuda. Colombia tiene una calificación de la deuda de las mejores, es el grado de inversión. O sea que los fondos de inversión de cualquier lugar del mundo, los fondos de pensiones, pueden invertir en deuda colombiana. Y como están cerca de perderla por el gasto social que ha generado la pandemia, no se les ocurre mejor idea que basarse, digamos, de caerle con más impuestos a las clases medias y bajas de Colombia, en lugar de ir sobre las corporaciones. ¿Por qué no van contra las corporaciones? Porque estas corporaciones son el Wall Street. Claro, son los que los califican, claro. Claro, son los que le califican y los que le ponen el dinero. A ver, entonces me da la impresión de que hay como una disyuntiva a nivel global. Si vos tenés un país que tiene el investment grade porque tiene políticas amigables con Wall Street, bueno, a ellos le dan el investment grade. Pero para tener ese investment grade que le permite al Estado financiarse a bajo costo, ¿sí?, le permite tipos de interés bajos para la deuda pública, ¿qué tienen que dar a cambio? Pues tienen que dar a cambio una rentabilidad muy alta a las corporaciones. ¿Me explico? Esa es la disyuntiva que está. Colombia decidió, miren, está bien, yo hago lo que ustedes quieren, les doy muy buena rentabilidad en el sector extractivo y financiero. Ahora ustedes no me cobran impuestos muy altos, tasas de interés muy altos y me otorgan toda la deuda que yo quiera. Ese es el negocio con Wall Street. Y hay otros países, también es el de Chile, y por eso ellos, digamos, conceden y no van contra las corporaciones, porque ahí sí corren riesgo de perder el investment grade, ¿sí? Ahí sí pierden. Y me parece que alrededor de ese conflicto con la burguesía financiera internacional está todo el mundo. En el fondo no deja de ser un gran tema financiero. Y es muy difícil de resolver si no hay un apoyo muy contundente de alguien que tenga espaldas financieras, que hoy en día yo encuentro que son dos. Una es Estados Unidos, que controla todo el aparato del financiamiento del desarrollo, y el financiamiento, como el Banco Mundial, digamos, el BID, o el aparato de financiamiento para estabilizar los ciclos económicos, como los ciclos de balance de pago, como el Fondo Monetario Internacional. Y también controla, Estados Unidos básicamente controla eso. Y el otro país que tiene espaldas, pues, es China. La gran diferencia entre los dos es que en China las decisiones son políticas y ellos son muy cautos, porque China es muy poderosa en temas económicos, productivos, pero es un país con una gran asimetría. Tiene el brazo productivo muy desarrollado, es el brazo, digamos, diestro del tenista, y el brazo zurdo, el brazo no hábil, digamos, que es el lado financiero. China no lo tiene tan desarrollado, a pesar de que está avanzando rápido. Y por otro lado tenemos Estados Unidos, que posiblemente ellos podrían utilizar ese control que tienen sobre todo el aparato financiero global para hacer geopolítica. Pero me parece que es al revés. Los que hacen geopolítica es esta burguesía financiera internacional, o Wall Street, como le llama él, que define cómo es la política financiera internacional de Estados Unidos. O sea que la geopolítica financiera de Estados Unidos no responde a los intereses de Estados Unidos, sino a los de esta burguesía. Banco Macro te trae Viumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en viumi.com.ar. Viumi, hacela fácil. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar. Y Argentina va pendulando también en la búsqueda de esos apoyos, ¿no? En ese sentido, digo. Sí, y me parece que una elección la recibió a manos llenas Macri, ¿no? Quiso tener una política de ser amigo con Wall Street. De hecho, no solo ser amigo con Wall Street,
Ellos eran Wall Street, por eso recibieron lo que recibieron. O sea, la burguesía financiera internacional estuvo metida en el gobierno argentino. Sus representantes, directamente. Quizás no son de estos 100 o 200 personajes que tienen el 80% o el 70% del capital financiero global, pero sí son sus empleados directos, ¿sí? O algunos de ellos. Entonces, aquí tuvimos el ejemplo de que no es buen negocio para un país seguir esta estrategia. Y no es buen negocio, ¿por qué? Porque políticamente es inviable. Es un neoliberalismo extremo que no es compatible con la democracia. Y ahí estamos en un dilema. Y me parece que la deriva de Colombia actual va por ese camino, digamos. Hay como una tendencia acerca... A ver, la única forma que puedan convivir el modelo colombiano y el modelo chino también, con una pretensión mínima de democracia, es decir, con la posibilidad de que la población vote otro tipo de candidatos, que vote gente de izquierda, que empiece a quitarle rentas a estas grandes transnacionales, pues es muy difícil de digerir para ellos. Entonces, no queda más que la deriva autocrática. Y de hecho, Colombia, a mi modo de entender, cuando les decía que tiene muy buena propaganda, tiene demasiado buena propaganda, porque ya es una dictadura pura y dura, digamos. Es una dictadura pura y dura. ¿Qué otro gobierno tiene mucha mejor prensa, Colombia, que la que tuvo Videla, que la que tuvo Pinochet? Estos gobiernos la pasaron, digamos, hicieron sus crímenes de Estado, su violencia política, y fueron sancionados y perseguidos, quizás con más o menos lentitud, pero todo el mundo, o gran parte del mundo, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y con el recuerdo fresco de la Segunda Guerra Mundial, digamos que pasó unos 30 años antes, recibieron su castigo, digamos. No les fue fácil. En cambio, Colombia no tiene ese castigo. Y recordemos la cantidad de muertos que tiene Colombia por año de líderes sociales. Daba a acumular durante el gobierno de Duque una cifra de centenares de líderes sociales que los matan antes de que florezcan, porque es más fácil hacerlo así. Tiene más de 6.000 casos de falsos positivos generados durante el gobierno de Duque, con Santos como ministro de Defensa. Estos falsos positivos eran gente, pasaba así, digamos, a los militares le daban un dinero por cada baja de terroristas, digamos, o sedicientes o integrantes de la FARC que mataran, ¿sí? En combate. Y terminaron apareciendo 6.000 muertos que eran civiles, que no tenían nada que ver con la FARC ni con ninguna contrainsurgencia, y los asesinaron para que los militares pudieran cobrar esa paga extra, es decir, los mataron para cobrar horas extras. Es una locura. Y son más de 6.000 documentados, y lo dice la justicia colombiana. Así que, digamos, tiene más muertos que una dictadura pura y dura. Y esta es lo que muestra que tiene un apoyo internacional brutal. Y ahí no me llama la atención lo que está pasando. Cuando les decía de que había una burguesía financiera internacional que era la que le daba el apoyo a Colombia, pues esta misma burguesía financiera internacional también tiene gran control sobre los medios de comunicación internacionales. Y por lo tanto permiten este marketing. Guillermo, te agradecemos, pero muchísimo este diálogo. Ha sido realmente muy productivo aquí con nosotros. Gracias por estos minutos para Rosario. No, gracias a ustedes. Saludos a mis compatriotas rosarinos, y gracias a Álvaro y Sandra por la comunicación. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Así pasaba Guillermo Oglietti, quien es actual subdirector del CELAC y, por supuesto, un analista, especialista en temas internacionales, hablando en este caso de la situación de Colombia y cómo esa situación también repercute en toda América Latina, en la región, y bueno, cómo con conceptos muy, muy claros y muy contundentes, ¿no? Como este que dijo: Colombia es hoy una dictadura pura y dura, ¿no? Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.